¿Por qué me hablas en mi idioma? Vamos a ver las reacciones que tienen las personas cuando en un contexto diferente al que se suele hablar el idioma materno que una persona tiene, por ejemplo, como un emigrante en un país extranjero, vamos a ver cuáles son las reacciones emocionales que se pueden tener desde un punto de vista de la psicología del lenguaje. Hola, ¿qué tal? Soy Pasquale, soy profesor y coach lingüístico desde más de 20 años. Y en este directo de Despertando con Pasquale te quiero hablar de las reacciones emocionales que puede tener un emigrante, por ejemplo, cuando tú le hablas en su idioma materno. ¿Te ha pasado alguna vez que has conocido, por ejemplo, un italiano o yo qué sé, cualquier otro tipo de persona, fuera de su contexto, de su idioma materno, y ha tenido una reacción rara? El otro día estaba hablando con mi barbero para pedirle cita, y entonces él es venezolano, viene de Venezuela, y le empecé a decir unas palabras en venezolano, porque tengo muchos amigos venezolanos, entonces hay algunas expresiones típicas, algunas variedades diatópicas que se utilizan ahí, y le noté una reacción muy rara, por lo cual lo aproveché y dije, voy a hacer un video sobre las reacciones emocionales que una persona puede tener a la hora en que tú le hablas en su idioma materno. Cuando nos encontramos en un entorno donde nosotros no esperamos, a mí también me pasa que de repente me hablan italiano, me hablan alemán, y me siento en aquel momento un poco confundido, porque como pasan cosas que por mucho que la tenga, sea consciente de ello, ¿no? Pasan situaciones a nivel inconscientes que crean cierto tipo de reacciones. La primera razón por la cual ocurren estas reacciones raras es debido al hecho que cuando una persona se integra o vive en un país extranjero, adapta sus capacidades, sus valores al que es el idioma que se habla en este país. Por ejemplo, imagínate un alemán que vive en España, y tú de repente sabes alemán y le empiezas a hablar en alemán. ¿Has notado alguna vez que ha hecho una reacción rara? Es debido al hecho que tu sistema de procesamiento hace un switch instantáneo, y entonces esto recrea una serie de situaciones que ahora a continuación te voy a explicar. Inconscientemente la persona lo primero que se está preguntando es ¿por qué este me habla en alemán? ¿O por qué este me habla en italiano? En segundo lugar, crea otra situación que es ¿cómo sabe mi idioma? Porque muchas veces a lo mejor la persona no te ha dicho si es alemán, no te ha dicho si es italiano, pero tú lo entiendes desde el acento que le está usando. Entonces, la persona en aquel momento se siente en una situación, en una esfera de amenaza, en una esfera de inseguridad. Y luego, si ves, la persona paso a paso empieza a hablarte en su idioma materno, por ejemplo. O muchas veces suele pasar que tú le hablas a alguien en su idioma extranjero, pero te sigue contestando en el idioma local. ¿Por qué pasa esto? Porque la persona está pensando muchas cosas diferentes. En primer lugar, aquí pasa una cosa que se llama la invasión de la identidad cultural o la invasión del espacio lingüístico personal. Eso es una cosa que tenemos que comprender, que en la psicología de los idiomas, en la psicología del lenguaje, todo lo que viene siendo, todo lo que conlleva todo lo que conlleva el espacio cultural en el cual, cuyo reflejo es el idioma materno, es un espacio íntimo, es un espacio interno. Esto conlleva consigo una serie de culturas, una serie de situaciones. Muchas veces ocurre que hay personas que escapan de su país. Entonces, a todo esto, a que tú le hables en su idioma materno, sin ser su cociudadano, para decirlo de alguna forma, conlleva que tú le estás recreando unas emociones posiblemente negativas, le estés activando emociones negativas, y por esta razón la otra persona no se atreve, no te quiere hablar en su idioma.
Evidentemente, debido a este código emocional, la persona en aquel momento se puede sentir o amenazado, o se puede sentir que tú le estás evaluando, o incluso puede crear una cierta incomodidad, porque como si este me habla en mi idioma, significa que no me está entendiendo en el idioma extranjero. Entonces, estos son todas las reacciones que ahí puede tener, desde la risa, que es una risa nerviosa, hasta cualquier otro tipo de reacción, que incluso hay personas que se pueden llegar a enfadar, son reflejos de reflejos de protección. La persona se está protegiendo a través de la risa, a través de, yo qué sé, del enfado, o a través de la emoción que tú puedes notar en aquel momento. Sin embargo, esto no siempre es así, y afortunadamente no siempre es así, porque en la mayoría de los casos puede haber otro tipo de reacciones. Por ejemplo, puede haber un tipo de reacción más aliviada, o la persona puede sentir de repente una cercanía más aliviada. Si tú has vivido en un país extranjero, posiblemente te haya pasado que cuando tú no dominabas aún el idioma y alguien te ha empezado a hablar en tu idioma, tú has sentido, qué bien, habla mi idioma. Sobre todo, imagínate, y a veces pienso en aquella... Es decir, yo llevo muchos años viviendo en un país extranjero y me han pasado cosas. Y en algunos momentos he tenido que ir al médico y he tenido que saber explicar. Afortunadamente yo llevo 14 años viviendo en España, no he tenido grandes problemas. Pero hay momentos en los cuales tú a lo mejor no sabes exactamente cuál es la palabra que se tiene que utilizar de forma correcta en todos los contextos. Entonces tienes que ser capaz de saber explicar perfectamente lo que te está pasando. Por ejemplo, imagínate si tienes que ir al médico porque te pasa cualquier cosa y tú no sabes el idioma. Esto es complicadísimo. Imagínate si te has ido de vacaciones a un sitio donde, yo que sé, a Turquía, a Dubái, ¿vale? Y a lo mejor no dominas el inglés y has tenido que ir a un médico. Esto crea una situación de frustración enorme, además de una situación de muchísima dificultad. Entonces, por esta razón, si la otra persona de repente te habla en italiano, te habla en español, te habla en el idioma que tú hables como idioma nativo, está creando una situación liviana para ti, y además tú lo vas a interpretar como un acto de cercanía. Asocias esto a la familiaridad. Esto, efectivamente, a nivel neuronal, activa unas partes del cerebro que, por ejemplo, la amígdala, el hipocampo, por lo cual, digamos, reactiva algunas partes que están asociadas a las afectividades. Entonces, en aquel momento, todo esto está recreando una situación, unas emociones, unas hormonas de la felicidad, está recreando alegría, serenidad, felicidad y demás. Obviamente, de hecho, en la mayoría de los casos, la reacción que se suele tener en estos casos es ¡qué alegría! Alguien habla mi idioma, o ¡qué alegría! Alguien me entiende. Otra reacción que puede haber es una respuesta ambivalente, ¿no? O sea, una mezcla de alegría por un lado, porque la persona se alegra que alguien hable el idioma, su idioma materno, ¿no? Sobre todo en los casos en que los mismos nativos consideran que su propio idioma es difícil, como es el caso del alemán, o por ejemplo como puede ser el holandés, que está limitado solamente a muy pocos países, ¿no? Hay algún país en Sudamérica y en África donde también se habla el alemán, el holandés, y luego en Bélgica y Holanda y Luxemburgo. Y luego puede haber una reacción de sospecha, por ejemplo, ¿no? En el caso en que, como decíamos anteriormente, porque esto activa un mecanismo, activa aquella parte del cerebro o aquella parte del cerebro que están conectadas con la alerta. Madre mía, esto me está hablando en mi idioma. ¿Este qué quiere? ¿Este quién es? ¿Cómo sabe que yo hablo este idioma?
Entonces, en aquel momento, la persona que está escuchando lo que tú estás diciendo, evidentemente se pone en alerta y, como decíamos, pues era como que la persona se puede rigidir, que puedes ver que la persona se siente molesta o que la persona pues te sigue hablando en el idioma local, porque es como, oye, que aquí vivimos en Alemania y aquí hablamos alemán, aquí no hablamos italiano. O, o por ejemplo, ¿no? Cualquiera de nosotros a decir gracias yo qué sé, en ruso, bueno, digo ruso como decir cualquier otro idioma, ¿no? A lo mejor tú sabes cómo se dice ruso en búlgaro, o tú sabes cómo se dice ruso, digo, gracias o hola en cualquier otro idioma, ¿no? O yo qué sé, ¿no? Tú vives en un país donde hay muchos griegos y tú le dices Evharisto. Entonces él a lo mejor te contesta, de nada. ¿Por qué? Porque en aquel momento se siente que tú le estás amenazando, se siente que tú le estás invadiendo una situación cultural suya propia, su propia identidad se siente invadida por esto. Entonces es la razón por la cual te sigue hablando en tu idioma materno. Por eso, esto conlleva a otro tipo de reacción, que es la cuestión del rechazo. Por ejemplo, cuando yo vivía en Alemania, a mí siempre me gusta el griego. No lo hablo fluidamente, pero sé decir algunas cuantas cosas en griego moderno. Y cuando alguna vez he ido a un local de esto, ¿no? Donde venden gyros y demás, cuando era estudiante, que iba corriendo de un sitio a otro y demás, a lo mejor yo iba y pues le decía, Evharisto, gracias. Y te contestaban, bitte, ¿no? O te miraban, incluso me acuerdo de una vez que me pasó una vez saliendo del trabajo, que era muy tarde, que perdí un autobús y no podía llegar a casa. O sea, podía llegar a casa, pero tenía que esperar como una hora al siguiente autobús, que además era el último. Entonces dije, mira, pues aprovecho, me voy allá al lado había una tienda de gyros, y entro y digo, Kalispera estás, ¿no? Que buenas tardes, buenas noches y demás. Y claro, y el tío me mira con una cara como si yo estuviese hablando en ostrogoto. Entendió perfectamente todo lo que le dije, pero no me quiso contestar en griego. Y esto era porque supuestamente se sentiría invadido, o se sentiría amenazado, o se creería que, bueno, porque posiblemente hay mucha gente que luego lo intenta hacer y la persona se siente como, me está hablando en mi idioma porque se cree que no sé hablar el idioma de aquí, o que no estoy capacitado, o todas estas reacciones que indican rechazo, un rechazo activo. O por ejemplo, una resistencia a la hora de hablar en un idioma. Por ejemplo, a mí también me pasa, ¿no? Que a veces me hablan en italiano, por ejemplo, me hablan en alemán. A mí también me crea cierta resistencia, porque para mí es como no desconectar de mi trabajo, no porque me cueste, no porque me sienta amenazado a la hora de hablar los idiomas que yo hablo fluidamente, sino porque para mí es como una forma, el primer momento es como... sigo trabajando de alguna forma y no estoy ahora en mi momento de desconexión del trabajo. Entonces esto me crea a mí un tipo de desconexión, un tipo de resistencia cuando la gente me habla en italiano. Por ejemplo, mi expareja siempre se quejaba de que yo no le enseñaba italiano, y para mí era complicado porque era como que yo sigo trabajando. Entonces ahora estoy en mi momento de desconexión. Entonces yo le ofrecía pues, de dar clase, obviamente como siendo mi pareja no le iba a cobrar, pero para mí era una resistencia que se me activaba, porque era como, estoy conectado todo el rato al trabajo, ¿no? Entonces, o sea, esto es así, ¿no? O por ejemplo, otra reacción que puede ser una reacción de curiosidad genuina. Tú, por ejemplo, si sabes decir... por ejemplo, tengo algunas compañeras que son rumanas, y yo, por ejemplo, lo único que sé decir en rumano es mulțumesc, que significa gracias. Entonces ella, claro, ya le pica la curiosidad y me contestan en rumano y demás, y a veces le pregunto cositas, porque a mí me gustan todos los idiomas del mundo. A mí me da igual que sea el idioma que sea, a mí me gustan todos. Y no me meto en cuestiones políticas, no me interesan para nada. Entonces, a muchas veces la gente pues te reacciona, ¿no? Con una sonrisa, con una curiosidad. Te va en esta persona la curiosidad de decir, ¿y tú cómo sabes esto? ¿No? Porque, repito, sobre todo cuando tú hablas o saludas o hablas con una persona en aquellos idiomas
que ellos mismos consideran que es complicado o que se hablan solamente en una zona bastante limitada del mundo, entonces a ellos le pica como la risa y dicen, pero este habla, ¿no? O este sabe, ¿cómo puede ser esto? Entonces, digamos, esto una vez más nos demuestra cómo también los idiomas están conectados con las emociones. De hecho, existe también una ciencia que parte de la glotología y de la lingüística, que es la psicología, la psicolingüística, ¿no? La psicología del lenguaje, la psicología de los idiomas. Entonces, que estudia todos estos aspectos, ¿no? También la conexión emocional entre las reacciones, lo que nos pasa en la mente a nivel hormonal, o las hormonas que el cerebro produce a la hora de hablar un idioma nuevo, cuando te hablan en un idioma extranjero, las sensaciones que tú sientes cuando estás aprendiendo un idioma nuevo. Exactamente es el fin de este canal, Despertando con Pascual. Perdón. Es exactamente el fin que tiene este canal, lo de también ayudarte, guiarte, también basándose en un nivel científico, en lo que es aprender un idioma, que no simplemente es puede aprender vocabulario, no solamente aprender gramática, no es solamente aprender a expresar idiomas, sino que también puede guiarte desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del coaching, ¿no? De cómo llegar a un punto a otro, basando en todas las que son las conexiones neuronales, las emociones que tú sientes a la hora de exponerte a un idioma y todo esto. ¿A ti también te ha pasado esto? que alguna vez te ha encontrado en un contexto diferente y alguien te ha empezado a hablar en un idioma extranjero o en tu propio idioma y ha tenido algún tipo de reacción de la que te acabo de elencar. Déjamelo en los comentarios, porque estoy encantado de leer todos los comentarios vuestros. Hay mucha gente que me está contactando por el formulario de la página web, me está contactando por privado, me está contactando por WhatsApp. Y me encanta leeros a todo y cada uno de vosotros, las consultas que tenéis. Me alegra mucho. Y si quieres proponerme el siguiente tema para el siguiente Despertando con Pascual, además te voy a decir, voy a hacer un pequeño cambio y voy a cambiar este directo del jueves. Normalmente lo hago el jueves. Ayer tuve un pequeño problema, por lo cual no quería dejar de hacerlo y lo he hecho hoy viernes. Pero a partir de la semana que viene lo voy a cambiar al miércoles. Lo voy a cambiar al miércoles porque por la mañana tengo más libertad y no voy a fallar a la hora de conectarme y poder abrirte una ventana a las emociones, a todo el proceso que conlleva el aprendizaje de idiomas. Y además, estate muy atento porque los siguientes días voy a lanzar un infoproducto que estoy creando, que es un curso de italiano completamente grabado para que lo puedas hacer a tu ritmo, para que lo puedas hacer cuando tú quieras. Pero está basado en el método PAN, que posiblemente te hablaré de ello en el siguiente directo, que te servirá para poder aprender italiano en tiempo récord, exponiéndote al idioma desde el primer día. Porque recuerda, el secreto para aprender un idioma no es saber más vocabulario, no es saberlo hacerlo perfecto, no es conocer más gramática, sino exponerte al idioma desde el primer día sin vergüenza alguna. Y si quieres aprender un idioma de una forma fácil, dinámica y sin ningún tipo de esfuerzo, únete a mi comunidad Idiomas con Pasquale. Aquí debajo te dejo el link para que te unas a mi grupo de Telegram. Y si te ha gustado este tema, compártemelo en los comentarios, déjame un like y nosotros nos vemos el miércoles que viene con más temas inherentes a la psicología del lenguaje, la neurociencia y el coaching lingüístico, para que aprender un idioma nuevo deje de ser un sufrimiento como lo es para muchísimas personas y empiece a ser un proceso dinámico, divertido y sobre todo que puedas gozar del proceso en cada momento, para que puedas aprender el idioma que te dé la mismísima gana. Y nos vemos en el siguiente directo el miércoles. Si os quiere mucho, familia, hasta la siguiente. Chao.